Te quiero que leas las oraciones que se encuentran de la número uno, ¿ok? Léelas. Okay. Um, yeah, okay. She appreciated his letting her know the meeting time. It is a pity this city isn't too pretty. Matty stuttered audibly as he read and latest news. I prefer buttered toast to eggs and bacon at 8 in the morning. When Marty said, "You seem bitter," Sam Hughley replied, "Not at all." Smithy noticed that Amy was not a native speaker when she pronounced totally sorry, with a true T. Okay, thank you so much. Thank you so much. Give me a sec. I will start speaking in English, okay? If you don't Okay, understand, you can say, I don't understand, okay? So, how okay. many people are in your family? In my family, uh, four, four no, yes, four. Okay. How do you say in English? Imagine this situation. You go to the restaurant. I'm the waiter. I want to say, how many people are going to be in your table? You want to say, somos cuatro. How do you say somos cuatro in English? We are four. Okay. Next question. Pronounce tuberculosis in English. Uh, Okay. tuberculosis. Pronuncia la letra T y la letra B. Ah, tu, tuberculosis. No, pronuncia la letra T en inglés del alfabeto. Ah, T, T, ¿y cómo sería la B? V. Ok, quiero que digas, tengo un televisor. I have a television. Television también utiliza las dos letras, las dos siglas. Quiero que digas T. Ah, TV. Ok. Next one, pronuncia el número 6. 6. Ok. Next question. How long have you been learning English? Sorry, hello, what? I didn't. How long have you been learning English? Uh, I I learn English since uh, to 20 2013, I think. Okay. Did you travel to another country? Yes, I traveled to USA, to Mexico, and to Dominican Republic. Okay. Okay. That's all I think. Ok, Sebastián, este es el feedback que tengo para ti. ¿Has estudiado inglés? No sé cuánto tiempo. ¿Tienes conocimiento de inglés? ¿Tienes conocimiento del pasado, del presente, del futuro? Eso sí, cometes errores al momento de usar, como por ejemplo en la oración How long have you been learning English? Te pregunté, ¿por cuánto tiempo has estado estudiando inglés? Y me dijiste que estudiaste inglés desde el 2000 y la fecha. En este caso no puedes usar el since. Ahí estaría incorrecto, pero tú tienes conocimiento del since y eso se ve en presente perfecto. En tu pronunciación tendremos que aplicar ciertos trucos, ¿ok? Como nos quedan algunos minutos, yo siempre en mis clases trabajo de la siguiente manera, ¿ok? Tienes un nivel ahí básico, intermedio, pero no es ni básico bajo ni básico superior, estás allí. Lo que yo hago es lo siguiente, en mis clases trabajamos con una plataforma, ¿ok? Ya que tú organizas tu horario. Por ejemplo, mañana quiero estudiar, estudias. Pasado mañana estás cansado, cancelas, pero con un día de anticipación. Contamos con esta plataforma donde tú puedes encontrar clases grabadas por mí. Tiene una duración de 2 minutos y tienen ejercicios, ¿ok? Vas a poder encontrar para exámenes de Cambridge, exámenes de Duolingo,
simulaciones de practice, vas a encontrar mucho material. Las clases que yo realizo se enfocan en la pronunciación, se enfocan en aprender vocabulario de la vida real. Por ejemplo, cuando te dije que pronuncies tuberculosis, dijiste TB. Ok, está correcto, TB. Pero televisor no pronuncias igual. Imagínate que quieras decir tengo tuberculosis, dirías I've got TB. Tengo un televisor, I've got TV. Mi diente choca el labio. No es lo mismo decir que tienes tuberculosis a decir que tienes un televisor. La pronunciación es parte fundamental. Vamos a empezar con una pequeña clase, unos 10 minutos máximo. Vas a aprender lo que casi nunca te van a enseñar en el colegio, ya que todas las clases se basan en esto. ¿Ok? Presta mucha atención. Empezamos con la primera regla. Mis clases son explicadas en ambos idiomas, si hablas español o inglés. ¿Ok? En ambos idiomas. Empecemos. The first rule that we have here is this one. When you have RT and the vowel sound, when you have RT vowel sound, you never pronounce the T. Nunca pronuncias la T. Por lo tanto, party would be pronounced, can you say it? Party. Party. You never do that. You say party. This is the first rule. The second rule, when you have NT and vowel sound, is the same. You never pronounce the T. For example, you have the word Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus, you say? Santa Claus. Santa Claus. You say internet. Internet. You say? Internet. Internet. Okay. Remember the rule number 1 and number 2. Party internet. Number 3. When you have a T between two vowel sounds, you speak Spanish, so you pronounce the T or D because you have a T or D. Like R and the word Carolina. For example, you have the word beautiful. Listen this. Beautiful, beautiful. Look at the T. The T is between two vowel sounds, right? La T se encuentra entre dos sonidos de vocales, porque esto es como si fuera así, mira. Beautiful, beautiful. Ah, ok, está entre dos sonidos vocales. La pronuncio como Beautiful. como R. Sería beautiful. 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 ¿Tú haces uso de esto? En esta oración dijiste, por ejemplo, letting, pero no dijiste appreciated, median, ¿ok? Entonces tú tienes conocimiento, ahora ya estás sabiendo como que por qué usas la regla. Number 4, la regla número 4, ¿ok? La 4 me dice, si una palabra, if a word ends in a sound, and that sound is the same or is similar is similar to the next or to the following word, you omit the first one. I mean, you don't pronounce the first one. For example, listen. I had dinner. As you can see here, we have the D sound. Tengo la D, ¿cierto? Sonido de I had. ¿Este con qué sonido empieza? Con D. Es the trigger. ¿Cuál omito? ¿El primero o el segundo? El primero. El primero. Por lo tanto, ¿cómo se diría yo cené? I had dinner. I had dinner. Nunca vas a escuchar a un nativo decir I had dinner. Regla número 1, regla número 2, regla número 3 y regla número 4. Regla número 5.
Okay, that would be all for now. A ver, analicemos la regla. ¿Has escuchado alguna vez esta palabra? Wanna, ¿la has escuchado? Yes. ¿De dónde viene el wanna? ¿Del want? Want. Del want to. Ok, quiero que analices conmigo porque todo es sintaxis. Bien, piensa, ¿qué pasa cuando tengo un sonido acá y un sonido acá? ¿Son los mismos o no son el mismo? Yes. ¿Qué hago? We have to cancel the first T. You have to drop the first one. You drop the first one. Now you have something like one, and then you have two. Ooh, which one? Number 1, 2, 3, or 4. You have NT and a vowel sound. What do you do? The fourth rule. Now, the fourth one? But we don't, the fourth one is like when you have DD or the same sound. Rule number 1, 2, 3. Number. It's not number 1 because we have R. It's number? Yes, 2. Number 2. What do? You drop the T. Yeah, the T. So you have one. Esa es la razón por la que existe el one. Okay? One. Estoy seguro que nunca te habían explicado así, ¿es cierto? Sí, yes. Nunca. Yes. Entonces todo tiene una explicación. Okay, de aquí viene el one. Practiquemos, okay? You have to remember the rule. Tienes que acordarte estas reglas, son nuestras claves. Hay más, sí, hay más reglas, más trucos. Por ejemplo, tengo, I don't know, better. Una persona diría better. Better. ¿Qué hago primero? Aquí en better. Rule number 1, 2, 3, or 4. Which one do you apply here? Okay. Number 1. First, number 1. Do we have an R here? ¿Tenemos R? Do we have an R? No. No. Look at it. TT. Number 4. Drop the first one. Yes. Now, what rule? Number 1, 2, or 3? Number. Okay. Number 3. Number 3. T between two vowel sounds. You pronounce like R. Mejor en inglés se pronunciaría better. ¿Te das cuenta que aplicando estas reglas sencillas puedes lograr ese acento que deseas? Yes. ¿Ok? Recuerda que de nada sirve que tú sepas un montón de gramática. Si es que no sabes pronunciarlo correctamente, nunca vas a hablar con algún nativo utilizando un papel. Profesor, but I have my cell phone. I can Google it. Google Translator. But probably you don't have battery. Ponte que te quedas sin batería. ¿Ok? Entonces, las clases están enfocadas en la pronunciación. Tenemos muchos trucos. ¿Ok? Como puedes ver aquí. Trucos con la T. Y todos están explicados de esta manera. ¿Ok? Tenemos tareas. Hack número 5, hack número 6. Lo que tendríamos que trabajar contigo, tendría que hacer seminarios, más que todo, y conversación. Tienes conocimiento del idioma inglés. Por lo tanto, por ejemplo, un día trabajaríamos presente simple y dejamos la gramática. Comenzamos con pasado, futuro y después se acaba la gramática. Aparte de eso, contamos con simulaciones. De repente, tienes pensado tomar una certificación internacional, puedes utilizar las simulaciones que tenemos.